Hola chicos y chicas, bueno, bienvenidos un día más a estos pequeñas clases, pequeñas informaciones que os damos desde Cadora. En el último vídeo habíamos comenzado a ver diferentes sistemas de evaluación. ¿Por qué? Porque es muy importante para poder atender a la evaluación completa de todas las competencias, el diseñar distintos sistemas de evaluación que nos permitan alcanzar la globalidad de los contenidos que estamos trabajando. Ya veréis además que con la nueva legislación que entró vigente, aunque no se ha desarrollado todavía, la evaluación continúa siendo un proceso continuo, global, basada en la evaluación de competencias plenamente. Y es necesario, por una parte, no olvidar esos métodos o sistemas de evaluación que tenemos tradicionales, como pueden ser los exámenes escritos, las preguntas directas de manera oral, pero sí es necesario introducir nuevos sistemas de evaluación, no solo por lo que os digo de atender a esas competencias, sino también para atender a la individualidad de cada uno de nuestros alumnos. Si atendemos a que cada persona desarrolla más unas inteligencias que en otras y que es necesario potenciar entonces esas inteligencias, tenemos que entender que no todos van a tener la misma capacidad, la misma soltura para enfrentarse de la misma manera a las pruebas que les presentamos. No tiene mucho sentido que atendamos a la diversidad en el proceso de aprendizaje, en el proceso de enseñanza, pero cuando lleguemos a la evaluación, evaluemos a todos por igual y de la misma manera. ¿Vale? Entonces, estas son pequeñas ideas, pequeñas pistas que os pueden servir. Vamos a hacer referencia, a comenzar con los cuadernos de los alumnos. ¿Qué nos facilita? Nos facilita el ver un desarrollo continuo, un seguimiento continuo de lo que nuestro alumnado va haciendo. Además, nos facilitan el poder mantener esa comunicación, esa conversación continua y diaria con las familias. Puede ser a través de la agenda, pero con las tareas que les mandamos para casa de refuerzo, de ampliación, siempre para completar esos pequeños aprendizajes que nosotros vamos dando en el aula, nos sirve de una comunicación directa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Según la normativa, los centros tienen independencia para poder mandar o no tareas. Las familias tienen autonomía para decidir hasta qué grado se hacen esas tareas. Yo no puedo evaluar si una tarea viene bien hecha o mal hecha de casa, porque a lo mejor el niño no lo sabe y su familia no le puede ayudar. Sí que podemos llegar a evaluar, si el proyecto educativo nos lo permite, el desempeño de esas tareas, es decir, se ha esforzado, lo ha intentado, está curioso, es ordenado, ¿vale? ¿Qué nos facilita el cuaderno del alumno? Pues el cuaderno del alumno nos permite el poder trabajar ejercicios que no solo nos van a permitir evaluar ese aprendizaje de los alumnos, sino cómo hacen ellos esos pasos para resolver sus problemas, cómo se organizan estructuralmente. ¿Son capaces de reproducir textos? Organizar la información que nosotros les hemos dado a través de un organizador gráfico, como ya hemos visto. Nos permiten incluir dentro de ellos diversos sistemas, no solo para la evaluación, sino para la evolución de nuestro alumnado. Preguntas sobre el procedimiento. Muchas veces nos encontramos con que el alumno puede llegar a responder una pregunta, resolver una tarea, un ejercicio, pero no son capaces de explicarnos cómo lo han hecho. No son capaces de difundir a los demás, de explicar, de expresar qué pasos, qué procedimientos han llevado a cabo para llegar a esa conclusión y además reflexionar cómo lo han hecho. Es muy importante. Facilita también además la autorregulación, sobre todo en aquellos niños que tengan algún tipo de necesidad, el poder explicar los pasos que necesitan para llevar a cabo una tarea les va a facilitar no solo el fin de la tarea, que el resultado sea el adecuado, sino la organización de todo ese proceso. Vamos a partir de una serie de preguntas en las que nosotros al principio tendremos que darles esas pautas, orientarles. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos que ellos reflexionen sobre esos pasos, esos procedimientos que necesitan para conseguir algo, lo que sea que les estemos planteando.
¿Qué tenemos que conseguir? Que ellos vayan autoobservando lo que van haciendo para poder analizar, expresar, explicar ese proceso. Muchas veces nos hemos encontrado, incluso siendo nosotros estudiantes, que si no realizabas las tareas o los ejercicios de la manera en que se nos había explicado en el aula, no era válido. No, al contrario, cuantas más alternativas tengan los niños y niñas para poder resolver una tarea, cuantas más soluciones hayan encontrado para llegar a ese fin, muchísimo mejor, porque les estamos dando alternativas para el resto de su vida. Una vez que el niño ha llegado y ha hecho los pasos correctos, el fin es importante, por supuesto, pero lo más importante es que él autoafirme eso que ha aprendido. ¿Para qué? Para que lo pueda integrar y lo pueda expresar y explicar y aplicar, que esa es la finalidad de toda la educación, a otras situaciones. Siempre volvemos a lo mismo, a la parte de crear alumnos y formar alumnos competenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que sean capaces de solucionar esas pequeñas dificultades, esos pequeños problemas que les vayan surgiendo en su vida diaria con todo lo que nosotros les hemos enseñado. Por eso, cuantas más soluciones tengamos ante un mismo problema, ante una misma problemática, será muchísimo mejor. Escala de actitudes. Cuando estamos trabajando la escala de actitudes, como bien nos dice su nombre, no estamos analizando en sí contenidos, aunque los estemos trabajando. Es decir, una escala de actitudes, no, el fin de ella no es saberse o que el niño explicite, las capas de la Tierra, o que especifique lo que son animales mamíferos de lo que no son. No, estamos trabajando en torno a una serie de actitudes. ¿Qué es necesario? Para estas escalas de actitudes podemos elaborarlas nosotros o podemos elaborarlas en colaboración con ellos, en torno a un tema. Por ejemplo, en este que tenéis aquí es en torno a la alimentación. ¿Qué es lo que quiero evaluar? ¿Qué actitud es la que quiero evaluar? Pues se determina y se define. Además, una vez que ya la tengo definida, que sería la principal, que en este caso sería una alimentación sana, es elaborar diferentes ítems, diferentes indicadores que nos faciliten la evaluación global de esa actitud. ¿Vale? Utilizaremos criterios en los que son criterios subjetivos, como veis no es un criterio numérico. Totalmente de desacuerdo, bastante de acuerdo, muy de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Vale? ¿Qué nos facilitan? Nos facilitan, por una parte, el trabajar algo tan importante que nos remarca la nueva legislación, que van a ser todos los elementos transversales. Nos facilita el trabajar en torno a un tema global, pero sí nos va a dar pistas en torno a si esos contenidos que nosotros hemos trabajado, están ahí. Por ejemplo, si yo he trabajado la alimentación, yo no estoy evaluando aquí si el filete tiene tantas calorías o es mejor la lechuga, pero sí que estoy evaluando que el niño asimile que es fundamental tener una nutrición adecuada, que es fundamental el seguir unas reglas y unas pautas alimenticias. Entonces, en sí no estoy evaluando esos contenidos alimenticios, pero sí me da pistas sobre si han asimilado todos esos contenidos que nosotros hemos estado trabajando. Uy, perdón. Diario de trabajo. El diario de trabajo es un documento mío, propio del profesor, del docente, y que me va a explicar a golpe de vista cómo ha sido un día en mi trabajo. Muchas veces confundimos el diario de trabajo con el diario de clase. ¿Vale? El diario de clase hace referencia al alumnado. El diario de trabajo es un documento del docente. ¿Qué puedo incluir en él? Todos los aspectos relevantes que yo considere que es necesario tener en cuenta en el día a día en el colegio. ¿Vale? Entonces, me va a facilitar el reflexionar, el pensar, el tener una idea general a lo largo del tiempo de si las actividades que he organizado y que he planteado son adecuadas, aquellos sucesos que es necesario tener en cuenta en el día a día, que a veces se nos quedan, hay apuntados
y no volvemos a ellos. Es muy importante la revisión de los diarios de trabajo para observar estos sucesos importantes o puntuales, y también me va a dar un feedback de cómo el alumnado me ve a mí, de cómo el alumnado reacciona ante las actividades que planteo, ya no solo si le gustan o le disgustan, sino si son asequibles, si me facilitan el que el alumnado aprenda, si facilita que esa adquisición de contenidos por parte del alumnado, esa evaluación, autoevaluación, coevaluación, son las adecuadas. Si veis, trata diversos aspectos. Trata, en la parte de arriba sería, pues, por ejemplo, las materias o las áreas o los campos de trabajo en los que yo voy a incidir, cómo he organizado el grupo, ya sea de manera individual, grupal, si las actividades son, el tiempo es el adecuado, si son accesibles, es decir, si están bien planteadas, cómo ellos reaccionan, y luego una parte sobre mí. Este documento nos facilita mucho las autoevaluaciones nuestras. No es algo que estemos acostumbrados a hacer, pero sí cada vez y en más centros se plantean dinámicas, se plantean sesiones de formación y de autoevaluación de los docentes. Entonces, esta es una manera de poder tener recogido todos esos aspectos, porque me va a dar pistas objetivas de lo que es de verdad el día a día en el aula. Como sucesos importantes pueden ser sucesos importantes entre el alumnado, o yo que he visto de algo que he planteado. A lo mejor yo me he dado cuenta de que determinadas actividades que he planteado ya no necesito el feedback del alumnado. Me he dado cuenta de que no son las adecuadas, pues lo recojo ahí y recojo cuáles son y por qué. También recogeré esos sucesos importantes en relación al alumnado. Pues si hay peleas y discusiones, conductas disruptivas, alumnado que de repente ha cambiado su comportamiento, su actitud, su aptitud. Es decir, todos esos aspectos los vamos a poder recoger en los diarios de trabajo. Y hoy vamos a finalizar con el diario de clase. El diario de clase es un documento del alumnado, ¿vale? Que le va a facilitar a él ese mismo papel que me facilita a mí el diario de trabajo. Es decir, que ellos se evalúen y evalúen su experiencia en relación a todas las actividades que han estado que han estado llevando a cabo. ¿Qué nos facilita? Pues ellos pueden expresar sus comentarios, sus opiniones, sus dudas, esas sugerencias que nos quieren hacer sobre todo lo que hemos llevado a cabo. Facilita que ellos se autoevalúen, facilita que ellos se autorregulen y además les facilita el saber, el conocer en qué nivel está su aprendizaje, es decir, el logro de los aprendizajes que han alcanzado. Este tipo de diario se lleva a cabo normalmente en cursos altos de primaria y sobre todo en secundaria, y se lleva a cabo muchas veces cuando estamos planteando actividades más bien generales para días especiales o estamos en un proyecto, cuando lo ideal sería que lo pudiésemos llevar a cabo todos los días, en todas las materias. Es verdad que, claro, que si tú tienes una materia que solo tienes 1 hora a la semana y 5 minutos, 10 minutos lo tienes que echar en esto, pues vamos a perder mucho tiempo del aula. Pues a lo mejor entonces en ese caso pues se puede hacer una vez cada 15 días o una vez al mes. Pero siempre que ellos tengan esa base para saber qué les ha costado, en dónde fallan, en dónde ven que van sobrados, entre comillas, qué necesitan, qué dudas tienen, porque a ellos les va a facilitar, sobre todo luego cuando se tengan que enfrentar ante una prueba, ante un examen, ante un registro más específico de algo que queramos controlar, el poder decir, uy, esto no me acuerdo cómo se hacía, uy, aquí esto fallaba porque no entiendo esto, y nos puedan solicitar también esa ayuda, esa demanda que puedan necesitar. ¿Vale? Entonces, hasta aquí nuestra pequeña sesión de hoy. Nos quedan unos poquitos, nada más, de sistemas de evaluación. Espero que tengáis una pequeña base, una pequeña idea de diferentes sistemas que podemos ir integrando poco a poco en nuestras aulas. Así que nada, nos vemos prontito y un besito, chicos.